Buenas tardes, hola a todos. Comenzamos la videoconferencia de la unidad formativa 4 y en ella vamos a hablar de infección y cadena epidemiológica dentro del apartado de manipulación y control de equipos. Bueno, a ver si se carga. Venga, vamos a hablar un poquito del tema de infección. ¿Vale? Una infección es el proceso en el cual un germen o un microorganismo invade a otro, reproduciéndose y multiplicándose en el cuerpo, causando una enfermedad. Hasta aquí, muy fácil, ¿vale? Aquí viene cuando empezamos a diferenciar entre tipos de microorganismos o gérmenes, ¿vale? Los gérmenes pueden ser bacterias, virus, hongos u otros microorganismos. Las bacterias y los virus no dejan de ser microbios. Eso sí, hay que diferenciarlo, no es lo mismo. La bacteria son seres vivos microscópicos que tienen la capacidad de vivir por su cuenta. Y en cambio el virus necesita un huésped, necesita una persona a la cual infectar para poder vivir. ¿Vale? ¿Cómo se transmite una enfermedad? Pues cuando existe un contacto entre un individuo enfermo y una persona sana o que está susceptible a enfermar. La transmisión de la enfermedad, ¿cómo puede ser? ¿Directa o indirecta? Si es directa, implica que hay un contacto entre el huésped portador y el susceptible o la persona que está potencialmente para poder ser infectado. ¿Vale? Tenemos una persona sana, una persona que lleva el virus portador. Cuando se juntan los dos, el huésped lo que hace es poder infectar a la persona sana. Transmisión indirecta. Eso significa que no hay contacto directo entre el huésped portador y la persona sana o persona susceptible a enfermar. Se puede dar por diferentes casos. Puede ser por un utensilio compartido que le llamamos fómite, ya puede ser un tenedor, un cuchillo, un vaso, la enfermedad, el famoso mononucleosis, ¿no? La enfermedad del beso, que alguien haya bebido de una botella y utilizamos el siguiente, pues esto puede ser una transmisión indirecta de algún insecto, que se le llamamos un vector, ya puede ser el mosquito, acordador de cuando los Juegos Olímpicos de Río, el famoso mosquito del Zika, ¿no? Que infectaba a la gente, o a través del agua y los alimentos, ¿vale? La malaria, por ejemplo, también es una causa indirecta, ¿eh? Vale, ¿qué es la cadena epidemiológica? Pues es el conjunto de factores que determinan una infección o enfermedad, ¿vale? Tenemos por medio de la gente, la vía de transmisión y el huésped susceptible. Todo esto forma la cadena. Vale. ¿Qué pasa? Que para que se produzca una infección y esta se pueda transmitir, es indispensable que existan varios factores. Entre ellos, entre los factores primarios, tenemos el reservorio y la fuente de infección. El reservorio no deja de ser la población de seres vivos que alojan un germen o una enfermedad. Cuando hablo de seres vivos, lo que os comentaba, puede ser un ser humano, puede ser un animal, etcétera. El famoso, bueno, la rabia, por ejemplo, ¿no? La rabia pues la transmiten perros, también murciélagos, etcétera. Esto sería el reservorio, ¿vale? ¿Qué otro agente causante? Pues el agente causal, ¿no? Ya puede ser la simbiosis, comensalismo, parasitismo, saprofitismo y oportunismo. Así a grandes rasgos. Esto lo tenéis luego también en los PDFs que ponemos de ayuda. Pero la simbiosis es cuando es la asociación entre dos individuos, eh, animales o vegetales de diferentes especies, que lo que hacen es que se sacan provecho en común. Es decir, se asocian entre los dos y cada uno coge un beneficio uno del otro. El comensalismo es que en esta asociación entre dos seres humanos, entre dos seres animales, o dos seres vivos, mejor dicho, eh, uno se beneficia y el otro pues, ni se beneficia ni se perjudica. Aquí en la imagen veis el típico tiburón y por debajo hay una rémora. La rémora lo único que hace es comerse los parásitos que tiene el tiburón, pero es que ni le beneficia ni le perjudica el tiburón. Simplemente hay un animal que se aprovecha de él, ¿no? El parasitismo, pues en el parasitismo, uno de los dos seres vivos se beneficia y depende del otro. El problema es que normalmente el que se beneficia acaba causando un daño
sobre el otro, o sea, sobre el huésped, ¿no? O sea, uno se está beneficiando y al final, la diferencia del comensalismo es que al final uno de ellos acaba sufriendo un daño. El comensalismo pues ni pasa ni deja de pasar, ¿vale? En el saprofitismo, esos son microorganismos que se alimentan de materia orgánica muerta, ¿vale? Y el oportunismo son microorganismos que lo que hacen es que se aprovechan de otros, pero siempre y cuando el huésped, como si dijéramos, sufre una bajada de defensas, ¿vale? Si el huésped está sano, pues no pasa absolutamente nada, pero estos microorganismos que son oportunistas lo que hacen es cuando hay una bajada de defensas, entonces es cuando se pueden aprovechar del huésped. Si no, no pasa nada. O sea, automáticamente, bueno, pues estaría ahí, pero ni faltaría ni para bien ni para mal, ¿vale? Venga, mecanismo de transmisión. Puede ser, como hemos dicho antes, directa o indirecta. Indirecta, o sea, directa, pues la enfermedad pasa pues, a través de la fuente de infección del huésped, sin intermediario, a través de contacto directo o el aire. Cuando hablamos del aire, hablamos de gotas, ¿vale? Cuando estamos en un hospital, digan, no, paciente contagio por gotas, quiere decir que se transmite por aire, ¿vale? Por aerosol. Cuando es indirecto, pues la enfermedad se propaga mediante un intermediario, es decir, un vehículo, ya puede ser lo que hemos comentado, un insecto, puede ser un utensilio, lo que llamamos acordados fómites, puede ser un vaso, puede ser comida, puede ser bebida, etcétera, ¿vale? Vale. ¿Quién es el hospedador o el huésped? Es la persona susceptible a contraer la enfermedad. ¿De qué depende que pueda contraer esta enfermedad? Pues depende de muchos factores, ¿no? Depende de la edad, del sexo, de un tipo de vida saludable, que si tiene sedentarismo, que si hace más deporte o menos deporte, una vida sedentaria, si toma medicación o no. El hecho de tomar mucha medicación puede bajar las defensas. Todo esto, evidentemente, contribuye a que una persona sea más propensa a enfermar o no. Venga, vamos a por las enfermedades, perdón, a por las infecciones nosocomiales. Cuando hablamos de infecciones nosocomiales, hablamos de aquellas enfermedades que están contraídas durante la hospitalización y que antes el paciente no tenía. Esto es un clásico, ¿eh? Persona que llega más o menos medio sana al hospital, se tiene que operar una persona mayor, se tiene que operar de una cadera, dentro del hospital, sufre una infección y se muere, ¿vale? O sea, pues esta persona ha entrado sana, sí, ya, pero es que se ha enfermado dentro del hospital por diferentes bacterias, diferentes microorganismos, etc. ¿Qué ha pasado? Que ha contraído una enfermedad nosocomial. Cualquier persona que ingresa en un hospital es susceptible de padecer una infección nosocomial, ¿vale? Cuando hablamos del personal, el personal está trabajando, por tanto, el personal no sería una enfermedad nosocomial. Simplemente estamos hablando de pacientes, ¿eh? Para, para sufrir este tipo de infección existen dos factores de riesgo. Factores extrínsecos, que es aplicando técnicas, o factores intrínsecos, que son inherentes al propio paciente. Cuando hablamos de aplicación de técnicas es que se puede infectar, pues yo qué sé, al curar una herida, al hacer dentro de un quirófano, etc. Y cuando son intrínsecos es que directamente el propio paciente es propenso a padecer una infección y lo único que hace es que en el momento que llega al hospital, por cualquier factor, se le acaba desarrollando. ¿Cuáles son las infecciones nosocomiales más frecuentes? De vías respiratorias, todo lo que sea inhalado, urinarias, infecciones de orina, de herida quirúrgica, estas son, vamos, el ABC, cualquier tipo de herida quirúrgica, cualquier tipo de sutura, etcétera, es muy propensa a todo lo que sea abrir el cuerpo humano, todo lo que sea que hagamos al interior, que sobrepasemos la epidermis, todo esto es muy factible y muy propenso a sufrir infecciones, ¿vale? Y luego bacteremias, todo lo que sea de bacterias que se pueden coger dentro de un hospital. Pensad que el tema es que la gente que ingresa en un hospital ingresa por una patología. Normalmente ya puede ser porque está bajo defensas o porque en ese momento está sufriendo una enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Que todas las defensas bajan, por tanto, una bacteria que a lo mejor en tu día a día, en la calle, no te haría absolutamente nada, el hecho de estar bajo defensas lo que hace es que es mucho más fácil que te coja, que te apriete, ¿vale? No sé por qué en el hospital se esté al revés. Teóricamente está mucho más limpio un hospital que a lo mejor una calle, un colegio, etcétera, ¿no? Pero claro,
El tema es que la gente que está en el hospital está muy baja de defensa, está tocadita, ¿vale? ¿Qué medidas podemos tomar para prevenir estas infecciones nosocomiales? ¿Vale? Sobre todo, bueno, como dice aquí el Power, la eliminación de las infecciones es prácticamente imposible. ¿Vale? Es muy, muy, muy difícil porque no para de pasar gente. Sí que es verdad que en ciertas áreas, ya puede ser quirófano, etcétera, es mucho más fácil porque aquello está todo esterilizado, pero en el día a día es casi imposible poder mantener a salvo de una infección nosocomial, ¿vale? Eso sí, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Ya puede ser lavado de manos, utilizar material estéril, etcétera, ¿vale? Acordaos que aquí estamos hablando, cuando hablamos de limpieza de manos y tal, sobre todo hablamos de limpieza de manos en referencia a lo que le podemos provocar al paciente, no a nosotros, ¿eh? ¿Qué otras medidas podemos hacer? Bueno, pues aquí, bueno, el tema de esta diapositiva habla un poquito de la higiene de manos. Esto lo veremos mañana en la práctica, que explicaremos bien cómo se realiza, ¿vale? Venga, el aislamiento. ¿Qué es el aislamiento? Pues es un conjunto de procedimientos que se aplica a pacientes con enfermedades infecciosas. Lo que hacemos es intentamos que este paciente, esa enfermedad que tiene, que no la propague por el hospital. Por eso estos pacientes lo que hacemos es ponerlos en aislamiento, que no estén en contacto con diferentes personas. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Que cuando tienen que hacerse una prueba, etcétera, tienen que salir de la habitación, por lo tanto, el personal que les acompaña o el personal que va a hacer esta prueba tiene que protegerse. Entonces, es lo que hablaremos luego un poquito más adelante, que son los EPIs, ¿no? Que son los equipos de protección individual, ¿no? Tenemos 5 tipos de aislamiento. Tenemos el estricto, que son para enfermedades muy infecciosas. Tenemos el respiratorio, que solo es para enfermedades del aparato respiratorio. Es decir, el tema del estricto sería paciente aislado totalmente, ¿eh? O sea, de habitación totalmente cerrada, hermética, ahí no puede entrar nadie a no ser que esté totalmente equipado con EPIs. El respiratorio, con mascarilla ya nos valdría, ¿vale? El entérico son enfermedades del aparato digestivo. Suelen ser enfermedades que a lo mejor el paciente, aunque lleve una bata, no hace falta que no se van a contagiar por aire, no se van a contagiar por gota. Entonces no haría falta el tema de la mascarilla, ¿no? Cutáneo mucoso, enfermedades de la piel, enfermedades de contacto. Si lleváramos guantes, absolutamente no nos pasaría nada. No tendríamos que estar vestidos de arriba hacia abajo, sino simplemente con unos guantes ya podríamos estar en contacto con el paciente. Y el protector inverso, que son los pacientes inmunodeprimidos. Aquí es al revés. Aquí el problema es no que nosotros nos podamos infectar del paciente, sino que el paciente, nosotros le podamos infectar a él. Es decir, nosotros en el día a día, cualquier persona tiene bacterias, si lleva las manos sucias, como nosotros estamos en un estado de salud normal, en un buen estado de salud, no nos pasa nada. Pero una persona que esté inmunodeprimida, que esté baja de defensas, nosotros le podemos provocar un daño muy grande a él. Por eso lo que hacemos es protegerlo a él, no protegernos nosotros, ¿vale? En este caso. Bueno, aquí hablamos un poquito de eliminación de residuos. Tenemos residuos de 4 tipos, de más básicos a más, digamos, más no peligrosos, pero sí, bueno, pues el tema de sangres, el tema de órganos, etcétera, ¿vale? Entonces, lo más básico sería, pues bueno, por lo que tenemos en el día a día en nuestra casa también, en el uso común, y luego iríamos subiendo al tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Cada tipo de residuo se va desechando en diferentes zonas o tipos de contenedores, ¿eh? Vamos un poquito a hablar de los protocolos de actuación. Vale, ¿qué es un protocolo? Pues es un conjunto, un procedimiento, un conjunto de procedimientos destinados a estandarizar un comportamiento humano frente a una situación específica. Es decir, todos aquellos patrones que tenemos, ya puede ser en un hospital general o directamente en cada servicio del hospital, es un conjunto de normas o reglas o indicaciones para que todo se haga de una manera eficiente. ¿Cuál es el objetivo de hacer protocolos? Pues mejorar y garantizar la calidad del servicio, asegurar que el funcionamiento general de cualquier situación de cualquier actuación específica esté enmarcada dentro del marco legislativo, facilitar el trabajo diario del personal técnico, sobre todo los recién incorporados, etcétera. ¿Vale? Aquí, sobre todo, cuando hacemos un protocolo, se trata de que todo el mundo trabaje exactamente igual. ¿Para qué?
para que luego el resultado sea siempre el mismo. No varíe dependiendo de quién ha hecho una prueba o quién ha hecho la otra. En un servicio radiodiagnóstico lo dividimos en funcionamiento general relativos a diferentes servicios y funcionamientos propios de cada unidad. O sea, nosotros tenemos unos protocolos para todo el personal, pero luego, evidentemente, no es el mismo protocolo si estás trabajando en una resonancia magnética, que tienes que tener mucho más control con todo el material que no sea ferromagnético, que evidentemente que trabajando en un TAC o trabajando haciendo radiología convencional o, por ejemplo, entrando en quirófano, ¿no? Que cuando el que esté trabajando en quirófano, aparte de lo que es el tema de la radiación, también tiene que llevar el protocolo de protección, de esterilización, cuando entra dentro de una sala quirúrgica. Cada unidad, evidentemente, se trata de diferente manera. Bueno, pues aquí de funcionamiento general, esto es muy bien, ya lo digo, estudiarlo por encima porque tampoco es un poquito de perogrullo, ¿no? Pues composición de la instalación, autoridad de responsabilidad en materia de protección radiológica, actualización de las licencias, tener un libro de operaciones, etcétera. Bueno, pues, calificación del personal, etcétera, vigilancia radiológica. Esto lo pasamos un poquito por encima, ¿vale? Vale. Dentro de cada unidad, esto sí que ya es un poquito más importante, ¿vale? Normas generales de funcionamiento de cada equipo. Os podéis encontrar, pues bueno, pues que estáis trabajando en un servicio de radiodiagnóstico que tiene 2 TACs y cada TAC, uno es de la marca Siemens, uno de la marca Philips o de la marca General Electric, que sea, y evidentemente cada uno funciona de una manera. Pues está claro que los protocolos tienen que ser diferentes, ¿vale? Normas generales de actuación del personal sanitario en los diferentes tratamientos y unidades, lo que os decía, no es lo mismo estar en una unidad de paliativos, entrar hacer un portátil en una unidad pediátrica o hacer un portátil en urgencias, ¿vale? Circuitos generales de diferentes actuaciones. Norma de actuación de protección radiológica de los pacientes y trabajadores, lo mismo. Protección radiológica no es lo mismo la protección radiológica en radiología convencional que en TAC, evidentemente radia muchísimo más, ¿no? Y luego las instrucciones, documentación que reciben los pacientes, etcétera. O sea, el informe de la hoja de actuación, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues dentro de los protocolos de radiología, pues sabemos que hay diferentes tipos de máquinas, ¿no? Pues que tenemos radiología digital convencional, mamografía, el TAC, ortopanto, radiología intervencionista, equipos móviles, quirúrgicos o portátiles, resonancia magnética, ecografía, etcétera. En medicina nuclear, aquí ya cambia un poquito la película, ¿eh? Aquí ya tenemos el PET-TAC. Si os suena, el PET es tomografía por emisión de positrones, ¿vale? Esto es totalmente diferente. Esto ya lo veréis cuando hagáis medicina nuclear, ¿eh? Están los activímetros, la gammateca, caminos de flujo, el cuarto de residuos radioactivos. Aquí, al trabajar con radiación, está todo muchísimo más controlado que no. De hecho, es la parte que está más controlada del hospital, ¿eh? Y la aplicación de radioisótopos, todo lo que estemos hablando, ya no solo de irradiar, sino de meter isótopos radioactivos a un paciente, evidentemente tiene que estar mucho, mucho, mucho más controlado, ¿vale? Vamos con las emergencias. Eso también lo veremos mañana, ¿eh? Pero hablamos un poquito de las emergencias, ¿no? ¿Qué es una emergencia? Pues una situación no deseada e imprevista que puede poner en peligro la integridad física de las personas, dañar gravemente las instalaciones y afectar al medio ambiente. Exige una actuación rápida y o la evacuación de las personas, ¿eh? Esto es una emergencia. ¿Qué es el plan de emergencias? Pues un conjunto de medidas destinada a hacer frente a estas situaciones de riesgo, minimizando los efectos que pueden derivar sobre las personas, equipos o instalaciones, garantizando la seguridad de los pacientes y su evacuación si fuera necesario. Nosotros tenemos 2 tipos de emergencias muy, muy, muy claras. Una, parada cardiorrespiratoria de un paciente. O aquí hablamos de un paciente porque estamos trabajando en sanidad, pero puede ser de un compañero, ¿vale? O sea, parada cardiorrespiratoria de una persona o un incendio. Estas son las 2 grandes emergencias de tipo general, ¿vale? Lo otro ya pasamos a ser, como si dijéramos, a rebajar el tipo de emergencia general, porque ya son específicas, ¿no? Entonces ya hablamos de incidentes o de accidentes, ¿vale? O sea, importante saber, una cosa es la emergencia general y luego las específicas, que ya lo dividimos en incidente o en accidente, ¿eh? ¿Qué es un incidente? Pues un proceso que se aparta del funcionamiento normal y se prevé que pueda ocurrir. Es decir, no causa daños significativos a elementos o personas. No es algo que digamos que debería suceder siempre, pero bueno, pues puede pasar. O sea, puede pasar que alguien vaya y se resbale
la señora de limpieza esté limpiando, esté el suelo mojado y alguien se resbale. O sea, ¿debería pasar? No debería pasar. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Esto es un incidente, ¿vale? Accidente, suceso involuntario cuyas consecuencias pueden ocasionar daños significativos o elementos a personas, ¿vale? Que puede ser, por ejemplo, un accidente por radiación o un accidente por contaminación. Esto estamos hablando en el caso de rayos, ¿no? Si por lo que sea una máquina pues, peta el tubo o por lo que sea, no deja de parar el ánodo y empieza a emitir radiación, esto es un accidente. Esto nadie lo prevé, ¿vale? ¿Puede ocurrir? Sí, podría ocurrir, ¿vale? ¿No es una emergencia? No, no es una emergencia. Tendremos en todas las salas una seta, paramos el TAC o paramos la fuente de radiación y ya está, y dejamos de preocuparnos. Pero es un accidente, está claro. O sea, ¿hay que correr en plan radio de emergencia, evacuar a la gente? No, no hay que evacuar a la gente, pero sí que es un accidente, ¿vale? Quiero que entendáis un poquito la gravedad de una cosa o de la otra, ¿eh? ¿Qué es lo que nos puede pasar? Posibles accidentes que podemos tener en el servicio de rayos, ¿no? Pues bueno, pues que te falle el disparador, o sea, el disparador de rayos no te va o se te queda enganchado, falla un sistema de alimentación del tubo, lo mismo, que no te dispare o al revés, que haga una escopia continua, eh, falta de colimación sistemática de la radiación por parte del técnico. Esto ya sería un tema más de protocolo de actuación, ¿eh? Porque aquí ya, si el técnico está disparando todo el rato, abriendo los colimadores sin colimar y irradiando, entre comillas, a propósito al paciente, aquí hay un problema de actuación. Ya no es tanto accidente, ¿eh? Falta de información o de formación de los operadores. Esto es lo más grave. O sea, si una persona no tiene formación, evidentemente a lo mejor esto viene relacionado con el punto de antes, ¿no? Igual una persona está trabajando sin colimar porque tiene una falta de formación o de información de cómo se trabaja con esa máquina, ¿vale? Pero esto también es un accidente. ¿Por qué? Porque es un uso anómalo de lo que estamos haciendo, ¿vale? Bueno, fácil. Actuaciones específicas en diagnóstico por la imagen. Esto es el ABC, ¿no? Esto os pasará a vosotros también en vuestra casa. Ante cualquier pérdida de control de la radiación, desconexión inmediata del equipo. Lo mismo, si tenéis un ventilador en casa y veis que no para y no se apaga, pues ¿qué hacéis? Desenchufarlo, ¿vale? Aquí exactamente igual, ¿vale? Aquí la diferencia es que como está trabajando con radiación, cualquier accidente que tengamos, cualquier percance tiene que ser valorado por el Servicio de Radiofísica y de Protección Radiológica. En todos los hospitales hay un radiofísico que lo que hace es controlar la instalación, ¿vale? Y si hay registros anormales de dosis en los trabajadores expuestos, se debe cesar el funcionamiento de la instalación. ¿Cómo sabemos si los trabajadores están expuestos? Nosotros todos los trabajadores llevamos un dosímetro, precisamente no lo he puesto ahora yo. Bueno, llevamos un dosímetro y lo que hace este dosímetro, un segundo, vale, perdón, ya está. Esto de aquí, esto es un dosímetro. Esto de aquí lo que hace es que cada trabajador que esté trabajando en un área de radiodiagnóstico lo lleva enganchado, normalmente lo llevamos enganchado en el bolsillo de la chaqueta, ¿no? Cada mes se va cambiando este dosímetro. Unos meses son de color amarillo y al mes siguiente es de color azul. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros nos quitamos este dosímetro y se envía a una empresa que se llama ACPRO, que lo que hace es medir la dosis de radiación que ha cogido este dosímetro. Si por un casual un trabajador tiene una dosis muy elevada, lo que hacen es nos envían una nota y este trabajador se debería hacer un tipo de pruebas para saber por qué se ha irradiado. Si la radiación es muy alta, ese trabajador debería estar trabajando durante X meses, ¿vale? Se mandaría a su casa y no podría trabajar. Ahora bien, aquí el problema viene cuando no es un trabajador. Imaginaos que 7 trabajadores me salen con el dosímetro elevado. Aquí hay un problema que ya no es de que el trabajador haya podido hacer alguna cosa mal, es que en la máquina hay una máquina que no funciona bien. Es decir, hay una máquina que está irradiando más de la cuenta. Por eso es importantísimo siempre ir con el dosímetro puesto, ¿vale? Acercarse un poquito a la cámara para que lo veáis, ¿vale? Este es un dosímetro, esta parte de aquí, y lo que capta la radiación, ¿vale? Bueno. ¿Cuándo no debemos realizar una exploración radiológica? Cuando la puerta del servicio no esté bien cerrada, nosotros todas las salas donde hay aparatos de radiación están todas plomadas, tanto el suelo como el techo como las paredes. O sea, si la puerta no está bien cerrada, no disparamos, ¿vale?
Si la puerta de la sala técnica no está bien cerrada, ¿vale? Lo mismo, una cosa de la puerta de servicio, otra cosa de la sala técnica. Nosotros, el paciente entra por un sitio, por una puerta, y nosotros los técnicos nos ponemos en una sala técnica, ¿vale? Que también tiene otra puerta. Si alguien tiene la curiosidad de decir, pero ¿cómo ves al técnico por un cristal? Vale, ese cristal es un cristal plomado, son cristales especiales, ¿vale? Si no funciona el colimador, es decir, nosotros, esto no sé si lo habéis estudiado todavía, ¿no? Pero nosotros cuando hacemos una radiografía, nosotros lo que podemos hacer es hacer más grande o más pequeño el campo que vamos a estudiar. Cuanto más pequeño sea el campo, yo menos irradio. Claro, si el colimador no me deja reducir y voy a estar disparando siempre y radiando al máximo, evidentemente yo no puedo trabajar, ¿vale? Automáticamente esa sala se tendría que cerrar hasta que vengan a revisarlo, ¿vale? Y si los equipos de protección individual están dañados, nosotros cuando estamos trabajando en rayos, o llevamos siempre un chaleco, en este caso en la imagen, veis que lleva un chaleco de cuerpo, un delantal de cuerpo entero, y aquí hemos hecho un pequeño dibujo como si estuviera dañado. Si está dañado, pues este chaleco, o sea, no se podía trabajar dentro de una sala, siempre el técnico tenía que estar dentro, es decir, o cuando hagamos un portátil o cuando estamos en quirófano. Cuando estemos en radiología convencional, el técnico está fuera, pero cuando hacemos un portátil o estamos en quirófano, el técnico está expuesto a radiación, pero claro, con estos delantales, con collarines para tiroides y estando a 2 metros, el técnico no se irradia. Pero claro, si no tienes un delantal que te vaya a proteger, no podemos hacer ese tipo de pruebas, ¿vale? Venga. Vamos por la evaluación de grado de conciencia. Esto lo veremos bien en profundidad mañana, ¿eh? Bueno, no cabe duda decir que, bueno, que el grado de conciencia del paciente es un factor muy importante y que debe ser controlado, ¿eh? Normalmente, todos los estudios de rayos, de radiodiagnóstico, requieren un mínimo de colaboración del paciente, ya sea porque tienen que estar quietos y no moverse o porque tienen que obedecer instrucciones. Coge aire, aguántalo, suéltalo, etcétera, ¿no? En resonancia magnética, pues imagínate, puede estar inmóvil durante 45 minutos. Esto lo que puede hacer es provocar claustrofobia, ¿vale? Pues también es importante saber si el paciente lo puede o no lo puede asumir. ¿Cómo podemos valorar el grado de conciencia de un paciente? Pues se realiza a base de preguntas y de pruebas que hace el médico, pruebas físicas, ya sea pues, tocando los pies, evidentemente, ya puede ser diciendo que señala una cosa, y lo que hace es valorar las capacidades físicas del paciente, ¿no? No solo psíquicas, sino físicas también, ¿no? Las más conocidas, Glasgow es la que se utiliza más, escala de Bartel, escala de Rankin o el índice de Karnofsky. Ya os digo, la que más se utiliza, la escala de Glasgow. Este ya lo vimos en los apuntes y ya lo hicisteis en la actividad. Lo pasamos un poquito por encima. Venga, esto sí que es importantísimo. Pacientes con necesidades especiales. Digo, aquí tenéis que prestar atención. Lo que hemos comentado hace un minutito, ¿no? En muchas pruebas el paciente necesitamos que esté totalmente o absolutamente inmóvil. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se mueve, repetimos, no, es que no podemos repetir. ¿Por qué? Porque estamos irradiando más de la cuenta. En el caso de resonancia, pensad que si empezamos a hacer una prueba, que a lo mejor es una prueba que dura 35 minutos, el paciente se pone nervioso, tenemos que repetir secuencias, ya no son 35, ya son 40. Volvemos a repetir otra, 45 minutos, ya no solo por el tiempo que nosotros tardemos en hacer la prueba, sino es que cada minuto que va pasando, el paciente va a colaborar menos, ¿vale? Por tanto, es muy importante saber que hay pacientes a los que se les puede o no se les puede hacer la prueba, ¿vale? ¿Esto qué nos obliga? Pues nos obliga a tener una norma de funcionamiento para conseguir la mejor calidad posible en el menos tiempo posible, ¿vale? ¿Cuáles son los tipos de pacientes complejos? Pacientes politraumatizados, es decir, pacientes que han sufrido un accidente y nos llegan al servicio de urgencias. Pacientes pediátricos, evidentemente los niños son pacientes con una necesidad especial. Pacientes no colaboradores, ya sea paciente de la UCI o de la unidad de cuidados intensivos, de REA, de reanimación, que tengan mal estado en general, claustrofóbicos o mujeres embarazadas. En el caso de la resonancia magnética, en los pacientes que requieren algún tipo de material de soporte hay que tener claro que no todo el material que está en un hospital puede entrar dentro de la resonancia. Por lo tanto, es muy importante saber
que según qué paciente, según qué necesidad tenga, se le puede o no se le puede hacer una resonancia. Es decir, paciente que viene con una férula metálica no puede entrar dentro de la resonancia. Paciente que venga con una bala de oxígeno no puede entrar dentro de la resonancia. Esa bala hay que quitarla antes de entrar al paciente dentro de la máquina. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar en una resonancia. Periódico, importantísimo. Paciente politraumatizado, paciente pediátrico y pacientes no colaboradores. Y luego, aparte, mujeres embarazadas. Venga. Los politraumas, pacientes politraumatizados. Pacientes, para que sea politraumatizado, acordaos, el prefijo poli es mucho. Son pacientes que tienen lesiones de origen traumático, es decir, que han sufrido un traumatismo y que afectan a 2 o más órganos o sistemas. Es decir, una persona que se ha roto un dedo no es un paciente politraumatizado. ¿Vale? Si se ha roto el dedo y el codo, ya es un paciente politraumatizado. De los que, en este caso hablamos de que tengan riesgo vital. Cuando vamos a un hospital, o bueno, un paciente llega a un hospital, se activa el código politrauma. Cuando se avisa a rayos o se activa el código politrauma, es porque la vida del paciente puede correr peligro. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se suele hacer, os aviso así un poquito para poneros un poquito en situación. Se activa el código politrauma, lo trae a la ambulancia del SEM y automáticamente lo que hacemos nosotros por protocolo es hacer una placa de tórax y una placa de pelvis. ¿Por qué una placa de pelvis? Para descartar que haya sangrado. Entonces, si ya con la placa de tórax y la placa de pelvis el médico descarta que pueda haber un riesgo vital, lo que se hace es se desactiva el código politrauma. Entonces ya pasaremos a ser un paciente que tiene un montón de patologías, pero ya no sería un politraumático. Politraumático es cuando presenta un riesgo vital. ¿Vale? Bueno, pues que decir cabe que requiere una intervención sistemática para diagnosticar las situaciones de riesgo vital y las complicaciones posteriores. Normalmente a estos tipos de pacientes se les suele aportar oxígeno periférico, es decir, se le pone una mascarilla o se le ponen gafas nasales para evitar que entren en shock, ¿vale? Y que entren en parada. El otro tipo de paciente con necesidad especial, paciente pediátrico, los niños. Siempre tenemos que intentar seleccionar la prueba o el tratamiento que sea más adecuado para cada caso, incidiendo fundamentalmente en la protección radiológica. Vamos a intentar siempre utilizar la prueba que menos irradie al niño, ¿vale? Esto que os meta siempre en la cabeza. Los chiquillos hay que irradiar lo menos posible. Si para hacer una radiografía necesitamos que esté el padre y la madre dentro para no repetir la radiografía, el padre o la madre se queda dentro. Como consejo, si puede ser, que se quede el abuelo. Así se sienten útiles y si el abuelo se irradia, pues no pasa absolutamente nada. Ya han hecho todo lo que tenían que hacer, ¿vale? Suena así un poquito brusco, pero si podéis, el abuelo dentro, ¿vale? Y que agarre al chiquillo. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? Pues sí, bueno, de perogrullo, ¿no? Utilizar un vocabulario adecuado a cada franja de edad. Los niños son niños, pero no es lo mismo un niño de 2 años que un niño de 10. O sea, por eso que hay que adecuarse un poquito, ¿vale? Entender el estado del niño. No hay que mentir ni magnificar. Es decir, al niño no le puede decir ninguna mentira de lo que va a pasar, ni tampoco montarte una película. O sea, hay que decirle la verdad. O sea, ni mentir ni magnificar. Procurar un máximo confort. El niño siempre se tiene que sentir cómodo. Pensad que el síndrome de la bata blanca, el niño que ve bata blanca, gente vestida de blanco, ya normalmente se asusta. ¿Por qué? Porque suelen tener ya precedentes traumáticos, o que les han puesto una vacuna, o que les han hecho daño, etcétera. Total, ves a alguien de blanco, ya no mola. El niño ya se pone siempre a la defensiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Intentar que tenga el máximo confort y, si hace falta, dejar a un familiar dentro. Lo que os he dicho, siempre, si puede ser, el abuelo, ¿vale? En caso de bebés, evitar la hipotermia. Pensad que las salas de rayos suelen ser sitios fríos. Si no viene un bebito, pues intentar taparle, tenerlo el menos tiempo posible al bebé descubierto, ¿vale? Que no nos coja frío, evitar la hipotermia. Si el paciente, por lo que sea, no hemos conseguido que esté quieto tal, pues bueno, pues habrá que inmovilizarlo. Yo soy muy poco propenso a inmovilizar a los niños, pero bueno, a veces no te queda más remedio. Hay niños que es imposible que se queden quietos. Tú los pones allí, parece que sí, y a la que te gira ya se han movido, ¿no? Bueno, pues al final, pues si los tienes que inmovilizar, pues los inmovilizas y es lo que hay, ¿vale? Y siempre hay que mantener a la familia informada en todo momento.
no pasa nada si hacéis una radiografía y están los padres delante. Vosotros sois buenos profesionales, no estáis haciendo nunca nada malo y vais a trabajar bien. Es decir, no pasa nada porque los padres os vean. De hecho, lo que digo, si el padre y la madre, el abuelo se queda dentro, no pasa absolutamente nada. Si podemos evitar que se quede dentro, mejor que se quede fuera. Al niño lo van a ver por la ventanilla y el niño va a ver al padre por la ventanilla, ¿vale? O sea, por la ventana que tenemos nosotros. O sea, si podemos evitar que se queden dentro, mejor. Pero que no pasa nada porque los padres vean cómo hacemos las pruebas, ¿eh? Pacientes no colaboradores. Aquí ya viene cuando la matan, ¿vale? ¿Por qué? Porque pueden requerir anestesia o sedación. Nosotros como técnicos no estamos capacitados para dar ningún tipo de medicación a nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene un facultativo y él es el que le dé el fármaco o el ansiolítico en caso de que sean pacientes con claustrofobia. Existen equipos de resonancias magnéticas abiertas para pacientes claustrofóbicos, pero ya os digo que, bueno, en vez de ser un tubo es una C y la calidad no es la misma. Y de hecho el campo magnético no suele ser mayor de 0,5. Mientras que una resonancia normal es un 1,5 de Tesla. Las más potentes son de 3 Teslas, las resonancias abiertas son de 0,5. La calidad no es muy buena. Y luego aparte tenemos un hándicap, que es una resonancia de cráneo, de rodilla, de tobillo, pues no pasa nada. Pero cuando sea una resonancia abdominal, nosotros necesitamos que el paciente colabore, necesitamos que el paciente haga apneas. Si el paciente está dormido, evidentemente no va a hacer apneas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el paciente va a estar respirando, se va a estar moviendo y van a salir las imágenes de mala calidad. Venga. Y el último tipo de paciente con necesidad especial, las mujeres embarazadas. No se deben realizar pruebas que comporten radiación. Bueno, ahora viene la segunda parte. El médico radiólogo valorará la relación riesgo-beneficio. Mujer politraumatizada que corre riesgo su vida o la vida, la vida de la madre, se hace radiografía. Esto es lo que hay. Si hay que irradiarse, se irradia, ya sea radiografía o sea un TAC. El médico es el que decide si hay un riesgo-beneficio. Si viene una señora que se ha dado un golpe en la mano, sospechamos que tiene un dedo roto, bueno, pues ya podrá decidir ella si quiere o no quiere irradiarse. Pero viene un paciente con algo serio, pues esto es lo que hay, ¿vale? Si está en peligro la vida de la madre, se hace radiografía, o se hace un TAC, o se hace lo que sea. Lo que hablamos, si es posible, esperamos a realizar la prueba al final del embarazo. Es decir, si lo que tiene es control de una rodilla o un control de un hombro, etcétera, de una fractura, pues si podemos esperar 4 meses a que se haga radiografía, no pasa absolutamente nada, ¿vale? O sea, el tema es, ¿podemos evitarlo? Sí, lo evitamos. ¿Podemos hacer esta radiografía teniendo en cuenta que la vida de la madre corre peligro? Pues se hace, evidentemente. Mira, aquí un compañero me pregunta, en el caso de que la madre no quiera hacer la prueba, ¿qué se podría hacer? Si la madre, o sea, al final, el paciente siempre es el que decide lo que se hace o lo que no se hace, ¿vale? Es como lo que hablábamos hace con el tema 2, del tema del documento del alta voluntaria. Nos pasa, pues bueno, otro ejemplo, ¿no? Testigo de Jehová, que no se quiere poner sangre. Oiga, es que si no se pone sangre, igual se muere. Si usted me firma que no se quiere poner sangre y se muere, es su problema, ¿vale? Pero aquí estamos hablando de pacientes que su vida corre peligro, ¿vale? Yo dudo mucho que un médico le diga a una persona que está gestando, a una mujer que está embarazada, que le diga, oiga, es que si no se hace un TAC, igual se muere y la mujer diga, bueno, pues me muero. No. O sea, si es algo muy, muy, muy urgente, se hace y ya está, ¿vale? Pero que sepáis que siempre, siempre, siempre la última palabra para hacerse una prueba la tiene el paciente, ¿vale? Venga, vamos a por la última parte ya del curso, que son los equipos y dispositivos, ¿vale? Esto lo haremos un poquito por encima, pero es importante que empecéis a conocerlos. Esto lo iremos durante todo el tema del curso, tanto del año que viene como de los siguientes módulos. Veréis que lo haremos mucho y lo veréis mucho, porque al final utilizamos siempre estos equipos para diferentes tipos de pruebas y para diferentes tipos de pacientes. Bueno, sabe que el personal técnico, bueno, pues tiene que conocer todos los protocolos de actuación del servicio y tiene que saber comprobar la administración de medicación aquí de aquella manera. Acordémonos lo que os dije yo en el taller. Nosotros no vamos a administrar medicación, pero sí que podemos administrar contraste, ¿vale?
Enemasí, canalización y administración de contraste por vía periférica o rectal o vesical y preparar la zona que se va a explorar, tratar, se va a secuencia, tiempo de exploración, etc. Esto sí que tenemos que saberlo. El tema de la medicación, ya esto lo dejamos aparte, ¿eh? Tipo de material. Bueno, pues desechable, pues todo aquello que se puede tirar, ¿no? De un solo uso. Tiritas, guantes, papel, jeringuillas, etc. Reutilizable. Material que después de utilizarse se limpia, se desinfecta y a veces se esteriliza. Aquí hablamos de pues, todo el que instrumental de quirófano, bisturís, etcétera. Nosotros utilizamos cuando hacemos arteriografías, etcétera, pues utilizan pues palanganas de acero inoxidable y tal. Pues esto luego se lava y luego se esteriliza y se vuelve a utilizar, porque todo esto es material metálico, material bueno. Venga, ¿qué es la oxigenoterapia? Bueno, pues un conjunto de técnicas que sirve para administrar oxígeno gaseoso a un paciente, ya sea como tratamiento transitorio o para compensar el déficit de oxigenación de sus células. ¿Vale? Oxigenoterapia, administrar oxígeno. Nada más, ¿vale? En cada hospital, ¿qué es lo que tenemos? Una central de oxígeno. Normalmente suele estar en el parking, ¿vale? Lo que hay es una pedazo de sala ahí con un montón de contenedores de oxígeno que lo que hacen es repartir oxígeno a todo el hospital, ¿vale? Por medio de unas tuberías, ya sea pues, a todas las salas de rayos, a las habitaciones, a los quirófanos, al hospital de día, etcétera, ¿vale? Por medio de tuberías, ¿vale? Se conecta y siempre hay tomas de oxígeno. ¿Qué son las balas de oxígeno? Que no botellas de oxígeno, ¿vale? Porque esto, pásame la botella, no se llama botella, se llama bala de oxígeno, ¿vale? Ni bombona tampoco se llama, ¿vale? Es bala de oxígeno. Como mucho, mejor decir botella que no bombona. Bombona de oxígeno no se dice, ¿vale? Bueno, pues son recipientes cilíndricos que lo que hacen es contener oxígeno y lo que se utiliza es sobre todo para el tema de traslado de pacientes, ¿vale? En las habitaciones ya tienen su propia toma de oxígeno y lo que hacemos es que ese paciente que tiene que bajar de una habitación a quirófano, hacerse una prueba, etcétera, durante el trayecto utilizar una bala de oxígeno, ¿vale? Bueno, dentro de estas balas de oxígeno lo que hay es un manómetro de presión o manorreductor, que lo que hace es medir la presión con la que se administra el oxígeno desde la bala. O sea, cada paciente no va al mismo tipo de presión cada paciente. Hay pacientes que necesitan solo muy poquito oxígeno, a lo mejor puede ir a 1. Hay pacientes que están muy apurados y tienen que ir a 5, a 6, incluso a 7 o más, ¿vale? El problema del oxígeno es que cuando se pone a muy alto flujo produce sequedad. Caudalímetro o flujómetro, ¿vale? Permite regular y medir el flujo del oxígeno que se administra. No es lo mismo el caudalímetro, ¿vale? Que el manómetro, ¿vale? Una cosa es el manómetro, otra cosa es el caudalímetro, ¿eh? Vale, humidificador. Lo que os decía, cuando son pacientes que utilizamos un flujo muy alto, lo que hacemos es poner un líquido, normalmente suele ser agua destilada, que lo que hace es humidificar el oxígeno que entra al paciente. ¿Para qué? Para no provocar tanta sequedad. Es que esto es muy intuitivo todo, ¿vale? ¿Cómo ponemos este oxígeno? ¿Qué dispositivos tenemos? Pues bueno, tenemos la mascarilla Venturi o Ventimask, que os suene, Ventimask, que no deja de ser la mascarilla de toda la vida, ¿vale? La que va totalmente cerrada, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Las gafitas nasales. Son más cómodas que la mascarilla, permiten comer, permiten hablar mejor. Lo que pasa que la concentración de oxígeno es menor que o sea, la concentración de oxígeno que podemos administrar es menor que la Ventimask, que la mascarilla Venturi. Mascarillas con reservorio. Son unas que tienen una especie de bolsa abajo, un reservorio, que lo que hace es, bueno, se utiliza sobre todo para pacientes que tienen hipoxemia, ¿no? que tienen muy bajo oxígeno en sangre. Y lo que hacen es que permiten poner oxígeno incluso al 90%, ¿vale? También hay muchas mascarillas de estas que lo que hacen es, con reservorio, que se puede poner medicación. En este reservorio lo que hace es mezclar el oxígeno con el tipo de medicación, ya pueda ser para el asma, etcétera. ¿Vale? Y luego las gafas nasales de alto flujo, que son diferentes a las normales, que se utilizan sobre todo en pacientes en cuidados intensivos, ¿vale? Porque necesitamos tener la vía aérea abierta y no solo meter por ahí el oxígeno. Dentro de esta vía aérea
pues necesitan a lo mejor llevar algún tipo de sonda nasogástrica, etcétera, ¿vale? Entonces no podemos combinar por ahí el oxígeno por la boca, ¿eh? Vale, hemos hablado de la oxigenoterapia, vamos a hablar de la ventiloterapia. La oxigenoterapia lo que hacemos es administrar oxígeno a un paciente que está, entre comillas, estable. Decirlo entre comillas porque hemos visto antes que estábamos hablando también de pacientes de la UCI. Cuando hablamos de ventiloterapia, lo que hacemos es, tenemos que sustituir la función respiratoria. Es decir, es un paciente que ha dejado de respirar, como si dijéramos, para que os hagáis una idea, en la oxigenoterapia, el paciente respira por sí solo. Lo que pasa es que le cuesta respirar, ¿vale? O le cuesta ese aporte de oxígeno en sangre. Entonces, nosotros lo que hacemos es, mediante la oxigenoterapia, ayudarle a que ese oxígeno sea mejor, sea más rico, ¿no? Ese aire que inhala sea más rico en oxígeno, ¿no? En la ventiloterapia lo que hacemos son situaciones de emergencia. ¿Por qué? Porque es que el paciente no respira, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mediante maniobras manuales o métodos mecánicos, lo que hacemos es darle, ventilar ese pulmón, ventilar ese cuerpo para que el paciente pueda respirar, ¿vale? ¿Cómo hacemos esta ventilación manual? Pues lo hacemos con un balón de resucitación autoinflable. Se le llama Ambú. Ambú es la marca comercial. Esto no es un Ambú, ¿vale? Lo que estáis viendo en la foto es un balón de resucitación autoinflable, ¿vale? Lo que pasa es que la marca que lo comercializa suele ser Ambú, entonces pues todo el mundo habla de Ambú, pero bueno, que sepáis que no sea Ambú, que Ambú es la marca. Pero si alguien decís, oye, pásame el Ambú, os va a pasar el balón de resucitación, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Lleva una mascarilla y lo que hacemos es, mediante un balón, vamos insuflando aire. Bueno, ya por aquí que se utiliza para corto espacio de tiempo, generalmente en situaciones de urgencia o de parada cardiorrespiratoria. Venga. Y la ventilación automática, que se realiza con ventiladores o con respiradores. Esto lo habréis visto en los pacientes, sobre todo cuando pasó lo del COVID, ¿no? Que había déficit de ventiladores, ¿no? Pacientes que no tienen, han perdido la capacidad de respirar por sí mismos, y lo que hacemos es, mediante una máquina, insuflarles aire. Bueno, hay tres tipos, ¿no? De presión, de volumen o que actúan por ciclos de tiempo, ¿eh? Bueno, para mantener la vía aérea se utilizan tubos endotraqueales para que la vía aérea, para que la tráquea quede abierta, pues se utiliza un tubo, ¿no? Estos tubos son o tubos endotraqueales, como veis en la fotografía de la izquierda arriba, o una cánula de Guedel. Cánula de Guedel son de diferentes colores, cada color se adapta a un tipo de tamaño de lo que es la tráquea, ¿no? De la vía aérea, ¿eh? Venga, ahora pasamos al revés, equipos de aspiración. ¿Qué son los equipos de aspiración? Perdón, pues no dejan de ser unos aparatos que lo que hacen es aspirar, ¿vale? Sobre todo líquidos y secreciones de un paciente. Normalmente hay dos tipos de equipos de aspiración, que se utilizan en quirófano, el de aspirador quirúrgico y el de vacío central o portátil. Esos suelen estar en planta. El aspirador quirúrgico, este es el que hablamos que está en quirófano. No deja de ser un aspirador que lo que hace es retirar fluidos y sobre todo retirar sangre. ¿Para qué? Para que el propio cirujano o el propio traumatólogo, el que sea, pueda estar viendo el campo quirúrgico. Claro, cuando empieza a cortar, aquello empieza a sangrar. Aquí lo que necesitamos, pues ir aspirando la sangre ¿para qué? Para que haya visión, para que el médico pueda estar viendo dónde está trabajando. Los de toma vacío central, estos son los que están en todas las habitaciones, ¿vale? Estos sobre todo se utilizan para aspirar, sobre todo el tema de mocos, ¿no? Ya puede ser a través de la nariz, a través de la boca o a través de una traqueotomía, ¿no? Traqueotomía es cuando tienen el aparatito este aquí que se han hecho una incisión en la tráquea que directamente sale hacia afuera, ¿vale? Siempre tiene que ser, cuando utilizamos, metemos una sondita, esa sonda evidentemente tiene que ser siempre estéril, ¿eh? Si no podemos provocar una infección. Bueno, aquí pone monitorización. Bueno, pues no deja de ser monitores que controlan pues, frecuencia respiratoria, presión arterial, el pulsosimetría. Por lado del pulsosimetría, el pulsosímetro es lo que nos dice la cantidad de concentración de oxígeno en sangre, ¿eh? Esto ya lo vimos en el taller, ¿eh? Equipos de perfusión. Aquí los equipos de perfusión no dejan de ser, perdón, aparatos que lo que hacen es que nos permiten
que se puede ir inyectando una medicación o un contraste, por ejemplo, a un paciente directamente en vena a través de una punción endovenosa. No, mira, si os fijáis en las fotos, el de la izquierda es una bomba de contraste. Normalmente se utilizan arteriografías. Lo del medio es una bomba para meter nutrición parenteral. Y lo de la derecha no deja de ser un equipo de suero. Pero un equipo de suero también es un equipo de perfusión. No deja de ser un tubo que tan solo por el goteo y por la presión, tan solo por el decúbito que está más alto del paciente, ya por el propio goteo, ya va entrando ese líquido dentro del paciente. Por tanto, es un equipo de perfusión. Para poder administrar un fluido de forma intravenosa, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos hacer una pequeña incisión en una vena o una arteria mediante una aguja. Esta aguja puede ser de varios tipos. Los más importantes, esto lo enseñaremos también mañana, pero es importante que lo sepáis también. Catéteres periféricos, abocats o venocats, catéter venoso central o portacat, y los catéteres periféricos de larga duración o TRUM. Estos son los más adecuados, o sea, los más habituales y los que nosotros vamos a ver más en el tema de rayos. Venga, un abocat. ¿Qué es un abocat? La típica vía, una vía es un abocat, ¿vale? El abocat es un catéter de plástico, normalmente de corto cilindro, y de corta dimensión, de corta longitud, ¿vale? Y lo que hacemos es que es un trocito de plástico que se deja insertado dentro de una vena. Este catéter dentro es un tubito hueco, tiene una luz y dentro de la luz va la aguja. Nosotros pinchamos con la aguja, introducimos el catéter, o sea, entramos con el catéter entero con la aguja, lo que hacemos es pinchamos dentro de la vena, retiramos la aguja y dejamos el tubo, dejamos el catéter. Como veis hay un montón de colores, vienen en Gauss, en Hess. A medida que sea el número mayor, es más pequeño. O sea, es decir, va al contrario. Un 18 es más grande que un 22. ¿Vale? A medida que vamos creciendo, ¿vale? Es más pequeño el calibre. Nosotros en radiología utilizamos siempre 18, 20 y 22. Normalmente pinchamos con un 22. Lo que pasa es que, como ya os comenté un poquito en el tema de los contrastes, sobre todo el tema de los contrastes yodados, son muy espesos. Por lo tanto, necesitamos un calibre un poquito más gordo. Entonces, solemos pinchar con un 18. Un 18 de color verde. Para que os hagáis así nivel informativo, 18 color verde, 20 color rosa, 22 color azul. Estos son los que más utilizamos, ¿vale? Venga, un catéter venoso central. ¿Esto qué es? Esto no deja de ser un catéter como el que ponemos nosotros, pero es más largo y que va a estar más tiempo puesto, ¿vale? El nuestro normalmente lo ponemos durante la estancia en urgencias o durante la estancia en el servicio de rayos. Lo ponemos, hacemos la prueba, lo quitamos. No. Esto ya lleva más tiempo puesto, el venoso central. ¿Para qué está indicado? Pues para quimioterapia, nutrición parenteral, transfusiones, etc. Se canaliza a través de la vena subclavia. Se hace una incisión, ¿vale? Se pone el catéter por la vena subclavia, ¡pum! Y lo que hacemos es que nos llega casi hasta el corazón y se deja fuera. Normalmente son dos luces para que se pueda inyectar por ahí, lo que sea, la nutrición o lo que sea, la propia quimioterapia, etc. Todos estos catéteres, al igual que los que utilizamos nosotros, los abocats, es un plástico normal, todos estos catéteres llevan un pequeño forro metálico, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque nosotros luego tenemos que poder comprobar que ese catéter llega a su sitio. Como veis en la radiografía que hay a la derecha, lo que nosotros necesitamos es, mediante la comprobación de una placa de tórax, saber si ese catéter está en su sitio o no. Si el catéter fuera totalmente transparente, totalmente... si ese catéter no tuviera un chivato, nosotros nunca podríamos saber si está colocado en su sitio, ¿vale? Por lo tanto, todos son un poquito radio opacos. Venga, catéter venoso central. Esto es un clásico. Este es uno de los más conocidos. O portacat. Este es exactamente igual que el anterior, que el catéter venoso central. Lo que pasa es que este lo que lleva es un reservorio. Lleva como un botón metálico y lo que hacen es, esto se suele poner en quirófano, ponen el portacat. Entonces, aquí hay un pequeño botón y lo que hace es que este botón se queda intradérmico. Cierra, entonces veréis al paciente que lleva como un bultito.
Ese bultito lo que lleva es una especie de rejilla. Entonces, cuando el paciente se va a su casa, se lleva a su puesto porque está debajo de la piel. Entonces, cuando el paciente viene a hacerse la prueba, lo que hacemos es pinchamos directamente ahí, ¿vale? Nosotros nosotros no solemos utilizar en rayos el portacat. Esto lo utilizan sobre todo cuando hacen quimioterapia, en hospital de día, cuando ponen la medicación. ¿Qué es lo que hacen? Pinchan directamente ahí, ¿vale? Entonces, una pequeña rejilla, veis en la imagen que es redondo y es metálico, y lo que hacen es siempre pinchar ahí, que es una especie de rejilla como una almohadilla también, ¿no? Entonces, pinchan ahí y va directamente el catéter al corazón, ¿vale? ¿Por qué se utiliza esto? Porque los pacientes que se da quimioterapia, normalmente la quimioterapia quema mucho las venas, les castiga muchísimo. Estos pacientes tienen luego con las venas muy, muy deterioradas. Entonces, lo que pasa es que luego es muy difícil canalizar una vena. Por lo tanto, se les deja este catéter y pues se retira cuando se acaba el tratamiento. A lo mejor a los 4 o 5 meses se les quita y se le quita también por quirófano, cogen, les abre y les quitan el catéter. Venga, el de larga duración vendría a ser lo mismo, ¿vale? A este le damos drum, también son de catéter de inserción periférica y suelen estar estos unos 6 meses puestos, ¿eh? Estos son bastante duraderos. Normalmente se pone en la vena basílica, en el brazo, ¿vale? Hasta la vena cava superior, ¿eh? Y también acaba en el corazón, en la entrada de la aurícula derecha. Estos son los más importantes, ¿eh? Los catéteres periféricos, el portacat, el drum y lo que hacemos nosotros, el avocat, que es el que nosotros vamos a utilizar más, ¿eh? Venga, dejamos ya los catéteres, vamos a por la sonda, drenajes y ostomías, ¿eh? Sondas y drenajes es muy parecido, porque de hecho muchas veces tanto la sonda como el drenaje nos sirve para lo mismo, ¿eh? Entonces, ¿qué son? Instrumentos cilíndricos alargados, no dejan de, hablando en plata y mal, son tubos, ¿vale? Flexibles o no, metálicos, de goma o de material plástico. Se utilizan para explorar, dilatar, inyectar, drenar, etc. ¿Vale? En la punta, evidentemente, lo que llevan es un tubo, como si dijéramos, con una punta roma, ¿vale? Redonda, que en la punta, justo donde está al lado de la punta, llevan diferentes agujeritos, ¿vale? Lo más común que veréis es la sonda Foley, que ya la enseñamos en clase, ¿vale? Pues no deja de ser un tubo que está hueco por dentro, pero cuando llega, o sea, en la parte distal del tubo lleva una punta roma, está cerrado, pero lleva unos agujeritos, ¿vale? Aquí, al igual que los avocats, lo medíamos el grosor con Gs, aquí lo medimos en French, con FR, ¿eh? Pues venga, tipos de sonda. La sonda nasogástrica. Vale, la metemos por la nariz, ¿vale? Hacia el estómago. Fijaos en el dibujo que todas llevan, perdón, llevan todas como un pequeño marcador, como un pequeño chivato. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que comprobar que esa sonda ha llegado al estómago. Entonces, mediante radiografía, mediante control radiográfico, lo que hacemos es saber si ha llegado o no ha llegado. ¿Veis que lleva unos puntitos? Pues esos son centímetros. Entonces lo que hace es el médico o la enfermera que la ha puesto, oye, me faltan 2 centímetros, me faltan 3 centímetros. Lo que hace es, luego, pues directamente en la nariz, mete 3 o va sacando, porque a veces se pasan de largo, ¿eh? Venga, sonda de gastrostomía. En vez de meterse por la nariz, se hace una incisión y lo que hace es hacer una incisión en el abdomen y directamente va hacia el estómago. ¿Para qué utilizamos? Para aportar nutrición, ¿vale? Para dar de comer, ¿vale? Venga. ¿Qué más sonda? Sonda transpilórica. Se introduce a través de la boca o nariz y llega hasta el intestino delgado. Es decir, atraviesa todo el estómago y va directamente al intestino, ¿vale? Se suele utilizar sobre todo en pediatría, ¿eh? Pero que lo que veáis la diferencia es que la sonda nasogástrica se quedaba en el estómago y la sonda transpilórica pasa del estómago y llega al intestino delgado, ¿eh? Sonda Foley, esta es la más común, esta es la que la vimos el otro día en el taller. Normalmente se utiliza en la vejiga, ¿no? Para vaciarla de orina. También la utilizamos para aplicar enemas o para administración de contrastes por vía rectal, ¿vale? Tanto por vía urinaria o por vía rectal lo podemos utilizar, ¿eh? Sonda suprapúbica o Peter. Son sondas que se utilizan en la vejiga, pero no se... evidentemente, como la sonda Foley para vaciar la de orina, pero
se introducen a través de una incisión en el pubis, no pasan por la uretra, ¿vale? Sino directamente se hace una incisión encima de la, bueno, entre debajo del ombligo, un poquito por encima del pubis, ahí se hace una pequeña incisión y la sonda se aloja en la vejiga. Bueno, vamos a por los drenajes. Los drenajes en muchos casos corresponden también a las sondas, ¿vale? Cuando abríamos una sonda lo que hacíamos era aportar, meter algo dentro, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer es drenar, es quitar, ¿no? Bueno, el tema de la vejiga también era para eliminar orina, ¿no? Pero aquí en el drenaje sobre todo lo que queremos es eliminar colecciones, secreciones, etcétera, ¿vale? Al igual que, por ejemplo, en la nasogástrica lo que hacíamos era aportar nutrición, también nos va a servir para quitar, ¿no? En caso de que haya mocos, etcétera. Drenaje rectal. Se utiliza para eliminar las heces. Son sondas que van desde el ano hacia el interior del recto. Estas sondas también se utilizan para introducir contraste en los enemas opacos. Cuando hacemos una prueba de enema opaco, también podemos utilizar este tipo de tubos. Pero acordaos que si podemos, utilizamos la Foley. Básicamente porque estos veis que no llevan, como os expliqué en el taller, estos de aquí no llevan balón. Acordaos que es importante rellenar el balón porque si no, cuando sacas, bueno, se puede quedar, no puede quedar fijo el drenaje. Drenaje vesical, pues se utiliza para drenar la orina. Se introduce, pues bueno, pues a través de la uretra hasta la vejiga, como os comentaba antes. Ya puede ser una sonda Foley, puede ser una sonda Feather o puede ser una sonda Robinson. La sonda Robinson, lo que es una sonda muy rígida. ¿Vale? Drenaje torácico. ¿Vale? Este es un clásico, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un neumotórax, ¿no? El neumotórax es que hay líquido sobre todo entre la pleura, dentro del pulmón, la pleura, son como dos películas que están totalmente pegadas, ¿no? Cuando entra aire dentro, se produce un líquido y lo que hacemos es, tenemos que quitar ese líquido. Por lo que hacemos es hacer una incisión, se mete un tubo ahí, esto se le suele llamar pleurevac, el aparatito este que veis a la izquierda es un pleurevac. Pues lo que hacemos es, por el propio cubito del paciente, se va llenando, se va eliminando ese líquido del pulmón y se va llenando el pleurevac, ¿vale? Sobre todo, bueno, pues esto está indicado en neumotórax, derrame pleural, empiemas, hemotórax, etc. ¿Vale? Drenaje cerebral. Esto lo encontraréis a veces cuando hagáis una resonancia o una radiografía, que veréis a un paciente que lleva una sonda en la cabeza y diréis, uy, ¿esto qué es? Bueno, pues pacientes que por lo que sea tienen un exceso de líquido cefalorraquídeo y lo que hacemos es eliminarlo. Entonces, ¿cómo se elimina? Pues les ponen un tubito, un drenaje que va desde la cabeza, desde donde está saliendo el líquido cefalorraquídeo, les pasa por aquí, por la yugular, le baja por el cuerpo y normalmente acaban en la vejiga. ¿Vale? Entonces ahí la vejiga lo van eliminando. ¿Vale? Drenaje redón. Esto es muy parecido, entre comillas, al pleurevac. No deja de ser un recipiente que va conectado a un tubo y este tubo se conecta normalmente a una herida quirúrgica. Se utiliza sobre todo después de cirugía para eliminar el exceso de sangre, de líquido hemático, de infecciones, de pus, etc. Esto cuando trabajéis en los hospitales veréis que en paciente que viene prótesis de rodilla, perdón, prótesis de cadera, etcétera, casi todos llevan un redón puesto. Y las ostomías. Cuando hablamos de ostomía es que hablamos que quitamos algo. ¿Vale? ¿Qué son las ostomías? Pues intervención quirúrgica mediante la cual se practica una abertura u orificio artificial, que se llama estoma, y la pared externa para dar salida a una víscera interior. ¿Normalmente dónde se utilizan? Pues en intestino, en urinarios y en vías aéreas. Estamos acabando ya, chicos. Intestinales, perdón. Gastrostomía se practica en estómago, ¿sí? Para introducir la nutrición enteral. Acordaos, como hemos dicho antes, que se veía como directamente dábamos de comer, pues directamente al estómago. Yeyunostomía se practica sobre el yeyuno y lo que hacemos es nutrición también enteral dentro del yeyuno. La ileostomía. La ileostomía lo que hacemos es al revés, no es para, aquí ya hemos pasado todo lo que es el tema del estómago, ya hemos pasado el aporte de nutrientes, y lo que hacemos es para evacuar.
esto lo veréis muchísimo, ¿no? Con gente que va con la bolsita, ¿no? Pues lo que hace es, en vez de ir al recto, pues evacúan por la ileostomía, ¿no? Y la colostomía, que es un poquito más para abajo, que también para evacuar contenidos fecales, pero ya mucho más abajo del ilion, ya en el colon, ¿eh? Ostomías urinarias, esto lo veréis cuando estéis trabajando en rayos, porque las colocamos en el multifunción o en el telemando, ¿no? Pues normalmente esto lo hacen los radiólogos mediante ecografía. Localizan el punto donde tienen que hacer la incisión y lo que hacen es poner un catéter directo al riñón para, en vez de eliminar por el uréter, elimina todo lo que es la orina hacia afuera. ¿eh? Se les pone también una bolsita, ¿vale? Y van eliminando por esa bolsita. Eso es una urostomía. ¿eh? Y el último, que esto también lo habréis visto, es la traqueotomía, ¿no? Que lo que hacemos es, justo por debajo del cartílago cricoides, lo que se hace es, se le hace un agujero al paciente para tener la vía respiratoria libre, sobre todo pacientes con cáncer de tráquea, o de esófago, pacientes fumadores, ¿vale? Entonces lo que hacen es poner ahí una cánula, que son aquellos que a veces van a llevar un pañuelito o llevan aquí esto tapado, y la vía aérea pues queda totalmente permeable, ¿vale? Pues hasta aquí el temario de la UF4. Cerramos aquí la grabación y me quedo unos minutitos para ver si hay algún tipo de pregunta.